Buenas tardes a todos. ¿Qué tal estamos? Nosotros aquí emitiendo desde la Sierra Madrileña. Y nada, encantados de poder estar esta tarde con Susana Conde, dietista. Nos vamos a tomar un té virtual porque, bueno, pues lo que tiene la tecnología, lo bueno y lo malo, ¿no? Que podemos conectar, aunque no estamos tampoco muy lejos físicamente, porque ella está también cerquita de la Sierra Madrileña. Así que vamos a charlar un poquito sobre temas de alimentación que la verdad es que yo creo que nos preocupan a todos, ¿no? Porque el tema de alimentarse y nutrirse es muy diferente y creo que puede ser muy interesante lo que nos va a contar Susana con la perspectiva suya profesional y bueno, pues vamos a pasar este ratito con ella y que nos cuente pues qué es lo que hace, a qué se dedica ahora. Nosotros la conocemos ya hace tiempo porque ha estado en nuestros cursos del espíritu del bosque ya hace muchos años y la verdad es que estoy encantada de poder pasar este ratito con ella. Susana, bienvenida. Hola Pamela, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, por estar casi ahí en vuestro bosque encantado. No estoy, pero casi como si estuviese, ¿no? En vuestro bosque encantado que lo conozco bien, que he estado varias veces ahí con vosotros, pues compartiendo jornadas y aprendiendo mucho en vuestros cursos. La verdad es que para mí descubriros ha sido un descubrimiento, una maravilla. Mi vida cambió mucho a raíz del diagnóstico de la celiaquía, cambió mucho a raíz de conoceros y bueno, pues luego además ya hemos seguido manteniendo una relación ya un poco ya fuera de lo que es la escuela y bueno, pues muchas gracias por invitarme. De conectarnos, ¿no? Y de encontrar pues este grupo de amigos, ¿no? En torno al mundo sin gluten y ampliar perspectivas y bueno, siempre nos vamos aportando, ¿no? Eso es lo bonito realmente, ¿no? Y a mí la verdad es que cuando diagnosticaron celiaquía, la primera que fue a la niña, después ya vino todo lo demás, ¿no? Pero al diagnosticarle la celiaquía a mi hija, lo que jamás pensé es que algo que en principio es una piedra en el camino, porque era una piedra y además, pues en ese momento Juan Carlos también lo comentaba algunas veces, ¿no? Lo del pan, qué pan tan malo, qué voy a poder darle yo de comer a mi hija. Nunca pensé que esa piedra pudiese ser como el impulso, tropezar en esa piedra para coger un impulso, pues que me haya llevado a donde estoy ahora. Mira, que la verdad, le decía a mi hermano que le puse en la dedicatoria del libro de Pan Casero sin gluten que después mi hermano lleva diagnosticado como, pues si tiene 52, 50 años ya. O sea, yo creo que debió ser uno de los niños primeros diagnosticados en España de celiaquía. Sí. Y realmente yo creo que él, la verdad que lo ha pasado bastante mal porque, bueno, si no es fácil ahora, imagínate hace 50 años encontrar nada y saber pues lo que se podía, lo que no se podía. Bueno, él ha sobrevivido creo que en la infancia con jamón de york y arroz y no mucho más, ¿no? Entonces realmente me ha parecido mucho. Entonces, pero bueno, en el libro la dedicatoria era como saquemos lo positivo de algo que para ti ha sido muy negativo y ha sido nuestro acicate y nuestro motor de impulso para poder cambiar esta situación que nosotros hemos vivido contigo, ¿no? Y así de algo negativo ha surgido algo positivo, ¿no? Así que siempre en todas las cosas que sabemos que puedan ser negativas podemos darles la vuelta también, ¿no? Sí, para mí fue el impulso para aprender y claro, como cuando eres celíaco te tienes que preocupar más de lo que comes, de tu alimentación. A ver, yo siempre en casa se ha comido bien, mi madre siempre ha cocinado, mi abuela siempre ha cocinado, siempre hemos comido cosas muy de andar por casa, muchas legumbres, la comida normal que se come en todas las casas, ¿no? Pero claro, al final la celiaquía te hace replantearte que tienes que empezar a leer etiquetas, empiezas a ver que esto pues no es lo más adecuado que debes consumir y bueno, pues fui poco a poco haciendo un cursito, otro cursito, acabé haciendo el técnica y aquí estoy. Ahora soy dietista y bueno, pues encantada de haber descubierto ahora de vieja, como digo yo, pues descubres que hay algo que te gusta y que te satisface mucho, ¿sabes? Claro, y bueno, que te apasiona.
Claro, bueno, y además yo creo que las personas que nos siguen, ¿no? En gran mayoría son del mundo sin gluten, ¿no? Por distintos motivos, con lo cual el poder encontrar a alguien que les va a entender de primera mano y que ha pasado por ese camino les va a hacer muy felices y sentirse muy seguros también, ¿no? Porque una de las cosas que yo creo que cuando las personas aterrizan en este problema, ¿no? Realmente se sienten muy perdidas, ¿no? O sea, que ir de tu mano seguro que les va a venir fantástico. Hombre, yo recuerdo cuando diagnosticaron a la niña, yo volvía para mi casa con la niña en el asiento de atrás, conduciendo, llovía, una tarde horrible, carretera de La Coruña, lluvia, 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 y yo pensaba, ¿y qué le voy a dar de comer ahora a mi hija? Y eso para mí era, esos nubarrones que había ese día, es que se me estaban cayendo encima. Y luego resulta que no es tan complicado y que puedes, bueno, pues encuentras a gente como vosotros que hacéis pues la vida de los celíacos mucho más sencilla y no es tan complicado y que llevando una alimentación sana y equilibrada tampoco hay tantos problemas. Además, hoy en día tenemos la suerte, que no es hace 50 años cuando tu hermano, que hay un etiquetado de alimentos bastante claro, no todo lo claro que debiese ser, pero bueno, hay un etiquetado de alimentos bastante claro, que si a lo mejor hay uno, yo qué sé, pues vas a comprar algo y ese no está correctamente etiquetado, pero habrá otro similar que tenga la etiqueta Sí, que nos que se adapte a nosotros y que nos garantice una seguridad alimentaria pues como corresponde, que tenemos acceso a todo tipo de, pues tenemos pastelerías y obradores ahora mismo y vosotros lo sabéis muy bien porque sois en parte culpables de que esté diseminándose por toda España. Felizmente culpable, ¿no? Pues eso Sí, 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 claro, pero es un poco, pues eso, el que se van abriendo obradores poco a poco, que hay gente que también apuesta por el colectivo celíaco y claro, pues al final... muy valiente, los emprendedores son muy valientes y más en esta época en la que estamos que todavía la verdad es que se arriesgan y luchan por sus ideales y por sus sueños, así que también desde aquí enhorabuena a todos ellos. Sí, 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 sí. Bueno, Pues lo que comentabas de que realmente los celíacos pueden comer igual de bien, ¿no? Que lo comentábamos también cuando estábamos ahí pensando en qué contar en esta tarde de té. Pues, a ver, un poco es lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, lo más importante quizá, seas o no celíaco, es que yo te reconozco que muchas veces por tiempo, por trabajo, porque vivimos un ritmo un poco frenético de vida, no tenemos el tiempo suficiente para sentarnos a pensar qué menús son los más adecuados, más equilibrados. Entonces, Susana, cuéntanos un poco los trucos o cómo lo ves tú para ayudarnos en esta tarea que es tan importante, yo creo. Pues mira, lo primero que os voy a contar es que, fíjate, la charla que se llama Comes o te nutres, el título pues se lo he puesto así con bastante mala leche y con bastante hacer pensar. Comer es una cosa, podemos comer cualquier cosa y comer es pues cogerte algo y comerlo y ya está. Pero en el momento que ese alimento entra en nuestra boca y entra en nuestro sistema digestivo, empezamos a nutrirnos. Entonces hay alimentos que nos nutren y hay alimentos que incluso pueden desnutrirnos. Si nos alimentamos mal continuamente, pues puedes estar desnutrido a pesar incluso de estar obeso, ¿sabes? O sea, eso, entonces, ese es el título de la charla, ha ido por eso. ¿Cómo empieza una buena nutrición o una correcta nutrición? Pues empieza con una buena organización, porque hoy en día, como tú bien has dicho, vamos muy rápido a todos los sitios. No tenemos muchas veces, llegamos a casa tarde, tenemos mal organizado y tiramos de lo primero que encontramos en la nevera o de lo primero que vas al supermercado y coges un precocinado. Entonces, para mí lo que es fundamental y el punto número uno, organizarnos el menú es lo primero. Antes de hacer menús semanales y antes de ir a hacer la compra, tú te haces tu menú semanal de comidas y cenas. Hombre, desayunos y meriendas, pues bueno, se puede un poco más improvisar y además hay meriendas y desayunos que son muy sencillos, pero sí que las comidas y las cenas pues las programamos en base a eso. ¿Cuánto Entonces, tiempo más o menos crees que podríamos dedicar para que no pensemos que a lo mejor es una tarea tan ardua ni que nos va a llevar tanto tiempo, ¿no? te puede llevar, a ver,
te puede llevar 10 minutos como mucho. Es que no te lleva ni 10 minutos, porque tú te pones y empiezas. Yo me pongo el viernes y hago lunes, a mediodía, esto, por la cena, esto. Y vas procurando tener siempre luego lo explicaré, tu ración de proteína, tu ración de vegetales, tus raciones de hidratos de carbono y un poco, pues vas programando, pues tener pescado, tener carne, tener variedad. Cuanto más variada es nuestra alimentación, pues más variado, mejor nos vamos a sentir, mejor va a ser nuestro estado de salud. Nuestra microbiota intestinal va a estar más contenta cuanto más variada sea nuestra alimentación, porque ellos se alimentan de lo que nosotros nos alimentamos, nuestros bichillos, como digo yo, que están ahí con nosotros en simbiosis, ¿no? Y entonces, cuanto más variado sea si tú comes siempre brócoli, pues les puede encantar el brócoli. Te pongo el brócoli porque como ahora el brócoli es un superalimento, según dicen, ¿no? Pero bueno, pues si tú siempre comes brócoli, al final se van a aburrir ellas también de que otra vez brócoli. Esta mujer solo nos echa brócoli, pues cuanto claro, más varía. Una cosa que, por ejemplo, nosotros, en mi caso concretamente, que trabajo más el tema de la cosmética y la alimentación a través de la piel, ¿no? Yo suelo decir en mis cursos que aunque un aceite concretamente nos siente muy bien, ¿no? Como puede ser el aguacate, que también es otro alimento, ¿no? Y es un aceite maravilloso, pero yo creo que, y eso la naturaleza además es tan sabia, ¿no? Si nos fijáramos realmente un poco más en ella, ¿no? Y buscáramos esos alimentos de temporada que realmente están porque tienen los nutrientes apropiados para cada estación, ¿no? Y que están, vamos, pensados al milímetro. La naturaleza no deja nada al azar, en este caso, ¿no? Y así de hacer rotación de alimentos, ¿no? Realmente para que todo eso todos esos nutrientes se vayan complementando a lo largo del año, ¿no? Exacto, exacto. Es que además, bueno, luego hablaremos un poco de la cronobiología, que ya has dado tú ahí una pincelada, ¿no? Si es que al final la naturaleza es sabia, nosotros somos animales racionales, pero somos animales y estamos acostumbrados, o sea, nuestro organismo y nuestra biología está programada y diseñada para vivir con la luz natural, con los inviernos, veranos, en nuestro caso, cada latitud tiene sus particularidades, pero por eso también hay determinadas zonas del planeta que tienen unas particularidades digestivas, por decirlo de alguna manera, y otras zonas del planeta que tienen otras. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, si tú la ves en un mapa, hay una variedad dependiendo de las zonas donde hay más pastos, donde se ha consumido leche mucho más que en zonas como, por ejemplo, en España, que no se consumía tanta leche pues porque no teníamos tantos pastos. Ahora es que la producción industrial ha cambiado mucho todo, pero eso es desde hace unos años, no es algo que sea desde siempre, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas nos han ido modulando como especie que somos la especie humana, pero somos animales racionales, pero animales, ¿sabes? Y Susana, un poco para dar pistas de cómo, o sea, ¿qué tenemos que pensar a la hora de componer estos menús semanales? ¿Cómo sería un poco el esquema, ¿no? de organización? El esquema es, o sea, cuando tú haces un menú semanal, además tienes muchas ventajas. Una es que ahorras dinero, porque tú compras lo que necesitas y no vas a tirar comida. Y luego el truco de siempre de no vayas a comprar con apetito, porque entonces te llevas el supermercado entero y algo más. Y luego para mí el truco principal, y ahí empezamos un poco ya con el tema serio, ¿no? Es que compres alimentos siempre, que procures no comprar productos. O sea, cuando digo compro alimentos y no productos, pues me refiero a que compro una manzana y no una mermelada de manzana, que si yo luego la mermelada me la quiero hacer compota, me la puedo hacer yo, pero siempre comprar alimentos, carnes, pescados, verduras, pero... Y tirar menos de alimentos procesados, ¿no? Porque realmente ahí se pierden muchos nutrientes, ¿no? Y no solamente es que se pierdan muchos nutrientes, es que la industria los hace muy bien. Entonces, la industria nunca incumple la ley siempre la cumple en rajatabla, pero que un producto esté en el supermercado, evidentemente es seguro desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, es seguro, pero no quiere decir que sea saludable, ¿sabes? Entonces, totalmente de acuerdo.
Entonces, el alimento es seguro cenizas. porque obviamente pasa todos los controles de seguridad para que no tenga bacterias, para que no esté caducado, o sea, todo eso lo cumple. Y hay unas normas muy estrictas y además España es uno de los países que, aunque de vez en cuando salgan algunos casos, como pasó con el de la listeria y cosas así, que son como muy escandalosos. Son puntuales, sí. No, es muy puntual y España tiene un sistema de seguridad alimentaria fantástico, pero eso no quiere decir que todo lo que está en el supermercado sea saludable. Y entonces luego además nos camuflan muchos productos con light, sin azúcar, 0% Sin azúcares envases. añadidos, yo tengo una guerra particular con esos, porque me llevan los diablos porque engañan a mucha gente, porque se cree que no llevan azúcar y lo que llevan son azúcares o edulcorantes, en este caso, que son casi más perjudiciales que el propio azúcar, ¿no? Sí, a ver, yo siempre soy partidaria del azúcar, también os quiero hablar un poco. Yo soy partidaria de que el azúcar, no, a ver, el azúcar no es un veneno, pero no es un nutriente. Tú puedes vivir, el azúcar no necesitas azúcar para vivir, punto. A partir de ahí, pues el azúcar está rico y un producto que lleva azúcar está rico y nos gusta, pues sí. ¿Cuál es mi opción en el sentido del azúcar? Pues en el sentido del azúcar mi opción es ir reduciendo poco a poco la cantidad de azúcar que consumimos, de tal manera que tú recuperas la palatabilidad de muchos productos, que si tú comes productos muy dulces, galletas muy dulces, bollería muy dulce, el umbral del dulzor lo tienes muy elevado. Muy alto, sí. Yo lo digo porque yo soy súper dulcera y lo he vivido en mis propias carnes, ¿eh? O sea, que lo puedo atestiguar. La cantidad de azúcar. ¿Perdona? Si te has ido reduciendo la cantidad de azúcar, si has reducido. Sí, yo en un momento llega un poco, pues eso, ¿no? Te interesas por los temas de alimentación, vas viendo, pues efectivamente, qué es saludable, qué no es, cuánto sería recomendable consumir, ¿no? Y cuando realmente empiezas a ver que poquito a poco, sobre todo porque no es una cuestión de hacerlo de forma drástica, yo creo que el truco está en hacerlo como a pasitos, ¿no? Y entonces, efectivamente, yo lo he vivido así, o sea, si lo haces paulatinamente, tu cuerpo se va acostumbrando y no te lo demanda como esos picos de ansiedad por dulce, ¿no? Y realmente vas viendo que efectivamente tu cuerpo te lo va pidiendo menos. Así que yo lo recomiendo 100%. Además, esos picos de ansiedad por dulce, que tú los defines así, y es cuando tú dices, es que el cuerpo me pide azúcar. Total. En realidad, ese pico de ansiedad es una subidita de insulina, porque el azúcar lo que hace, tú tienes que tener un nivel de azúcar en sangre que no debe superar una determinada cantidad, ¿vale? En cuanto tú tienes el azúcar en sangre elevado, empiezan a saltar las alarmas porque te viene una hiperglucemia y entonces el páncreas empieza a soltar insulina y digamos que la insulina es la que coge de la mano el azúcar y la mete en las células. Luego las células con el azúcar harán lo que sea, pero el azúcar hay que sacarlo de la sangre porque no puede estar ahí. Entonces, te sube la insulina, esa insulina coge todo el azúcar, lo mete dentro de las células y después la insulina baja. Cuando tú ya has quitado todo el azúcar de las células, esa insulina baja. Cuando se te produce esa bajada de insulina, es esa ansiedad de el cuerpo me pide dulce, pues es un poco, entonces, tener esos picos constantes de insulina durante toda la vida tampoco es bueno para la salud. No, para nada. Porque a la larga nos conducen a desarrollar resistencia a la insulina y bueno, por la resistencia a la insulina es una de las principales causas de la diabetes tipo 2, claro. ¿Sabes? Entonces, sí, no es saludable, yo os lo puedo asegurar porque lo he vivido en mis propias carnes. O sea que y bueno, ya que estamos hablando del azúcar, pues ya os cuento que la Organización Mundial de la Salud aconseja que una dieta normal tenga como máximo un 10% de las calorías diarias de la ingesta diaria como máximo de azúcar y eso supone aproximadamente 25 gramos dependiendo de la persona. Esto, los números, las calorías y todas estas cosas no son ciencias exactas ni son cifras exactas. Siempre estamos hablando de aproximaciones, ¿no? Pero bueno, supone aproximadamente 25 gramos diarios. Y normalmente vamos todos muy pasados de esa cantidad porque al final la gente, tú preguntas,
¿tú consumes azúcar? Nada, bueno, yo le pongo una cucharadita de azúcar al café. Pero luego te viene todo el azúcar escondido que tienes por un montón de sitios que no somos conscientes de que ese azúcar está ahí y que, claro, te lo vas metiendo pues en pequeñas tonterías y al final superas a diario esos 25 gramos, pero con creces. Mira, el caso más reciente que tengo, que ha sido muy curioso porque ha sido con mi peque, ¿no? Yo por las mañanas a veces le hago un colacao porque no es demasiado, pero bueno, de vez en cuando pues eso, para variar, ¿no? Por curiosidad, no sé por qué estábamos hablando precisamente del azúcar y le dije, Marco, vamos a ver cuánto azúcar lleva el colacao. Y la sorpresa fue que en la etiquetado aparece la palabra azúcar antes que la de cacao. Claro. Entonces, no sé, voy a hablarte de memoria, el colacao no es el colacao, no es el chocolate, sino el azúcar. Voy a hablarte de memoria, pero creo que estamos hablando de un 75-80% de azúcar. Y claro, luego cuenta que hay gente, que hay mucha gente, que le añade azúcar. Le añade azúcar. Entonces, al final, claro, es bestial, es bestial. Entonces, claro, te vas metiendo azúcar en cosas que tú desconoces. Mira, hay infusiones que, qué rica está esta infusión. Pues hay infusiones que llevan azúcar. Hay cápsulas de café que llevan azúcar. Ya las incorporan, claro. ¿Sabes? Que no llevan mucho azúcar, pero tú te miras la etiqueta, entonces es importante. Claro, es una cosa que atrae, que hace que el consumidor le sepa más gustoso, que encima engancha, Claro. tiene todos los pros. Para claro, ¿sabes? Y el tema es que mucha gente, la mayoría, pues cuando les preguntas a la gente, ¿tú entiendes el etiquetado de los alimentos? La gente te dice, bueno, yo sí, yo miro las calorías, ya está, pero nadie mira las proteínas que puede tener un producto, nadie mira el orden, como te digo, el orden en el que aparecen los ingredientes. El orden para tener una idea aproximada de la cantidad y en qué proporción pueden estar presentes en el alimento, ¿no? Bueno, y luego que hay, la industria camufla el azúcar de tantas maneras que la melaza, néctar, desde melaza, néctar de fruta, maltosa, jarabe de glucosa. Bueno, jarabe de glucosa ya canta un poco, ¿no? Pero ahí me parece que son 50 maneras diferentes. Yo escribí en el blog, que me he hecho ahora un blog de dietista, y escribí que era los diferentes nombres del azúcar que no te engañen. Claro. Porque hay muchas maneras de llamar al azúcar y la industria lo utiliza. Entonces, yo hay veces que estás leyendo una etiqueta y te ponen azúcar, pero luego un poco más adelante te ponen destroza. Hombre, pues es todas las osas suelen ser azúcares también, ¿sabes? Y luego hay otra cosa que hacen los productos procesados, cuando te ponen lo de sin azúcares, muchas veces es sin azúcar, pues eso, la glucosa, que es lo que se considera azúcar, o la sacarosa, y te colocan la fructosa. Y la fructosa, la gente tiene, claro, fructosa, la gente tiene en su ideario que es el azúcar de la fruta y ya eso es maravilloso. Y entonces la fructosa, el exceso de consumo de fructosa te puede generar en un hígado graso no alcohólico, que se está viendo mucho y además ahora se está empezando ya a ver esta patología en niños. Sí. Pues por consumo de refrescos y de porquerías industriales que, claro, lo que te digo, que un alimento sea seguro no quiere decir que sea saludable. Totalmente. Pero, Susana, nos hemos desviado del menú. Yo es una cosa particularmente que de verdad creo que tenemos que darle todavía más pistas a nuestros oyentes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo a lo largo de la semana, cómo pienso? ¿Cuánta verdura? ¿Cuántos hidratos de carbono? ¿Cuántas proteínas? ¿Qué variedad de proteínas es más conveniente? Mira, en general para diseñar el plato en el que tú vas a comer, no sé si conocéis el plato de Harvard o también le llaman el nutriplato. Bueno, pues tú te sitúas, lo tengo yo en casa, podía haberme lo traído y os lo enseñaba, ¿no? Tú tienes un plato, entonces dentro del redondo del plato, la mitad de ese plato deben ser verduras o, sí, vegetales, o bien cocinados o bien crudos.
Un cuarto del plato debe ser proteína y un cuarto del plato debería ser hidratos de carbono. Los hidratos de carbono siempre preferentemente que sean de absorción lenta, ¿vale? Cuanto más lenta, o sea, hidratos integrales o bien las legumbres. La legumbre es proteína e hidrato, no es 50-50, pero están ahí. Y siempre, si son hidratos de absorción lenta, pues no nos van a provocar esos picos de insulina tan pronunciados que os comentaba antes, ¿no? Y el orden en el que consumimos los alimentos, cuando nos sentamos a comer, en ese plato, tú tienes tu plato configurado, el orden en el que consumes los alimentos también influye. Entonces, siempre es mejor empezar consumiendo los vegetales y luego ya podemos consumir las proteínas y el hidrato, si podemos al final, y si no, pues a ver, al final también es que la costumbre y nuestra manera adquirida, ¿no?, de comer, pues a lo mejor te comes la ensalada primero, pero luego un filete y las patatas y te lo vas comiendo todo a un tiempo, ¿no? Pero sí que el orden en el que consumimos los alimentos, aunque luego, efectivamente, mucha gente te dice, bueno, pero luego en el estómago todo se junta. Efectivamente, en el estómago todo se junta, pero la digestión empieza antes de que los alimentos lleguen al estómago y se ha observado, esto con estudios que se han hecho, si no me equivoco, en Japón, que mejora la glucemia postprandial cuando tú empiezas tu comida con tus vegetales, pues un bol de ensalada o una parrilla de verduras, pues o una menestra, lo que te apetezca. Empiezas primero consumiendo los vegetales y luego consumes pues la proteína y los hidratos. ¿De qué manera tendríamos que configurar ese plato? Pues que sea siempre, o sea, a nivel semanal, pues que tengamos siempre proteína de calidad. Y es muy importante para mí los pescados azules, el omega 3, que andamos escasitos también del consumo de omega 3, y luego cuando hacemos el balance omega 3, omega 6, vamos mal y ese desbalance. Hay algunas semillas, ¿no? También tienen omega 3 y omega 6, ¿no? Como sí, la chía tiene mucho omega 3, por ejemplo, el sésamo y, bueno, ahí más o menos puedes balancear, pero normalmente se habla de un ratio 1:1 como mucho de consumo de omega 3 a omega 6 y estamos pues un 1,6, un 1,8. ¿Y qué ocurre? Pues que el omega 6 nos produce inflamación crónica de bajo grado. Entonces, ese ratio es importante modularlo. ¿Cómo conseguimos omega 3? Pues con pescados azules. Sabemos que los pescados, por ejemplo, de gran tamaño hay que tener cuidado con ellos por el tema del mercurio y los metales pesados. No quiere decir que no se consuman nunca, pero sí que son de consumo más esporádico. Pero, por ejemplo, 50 gramos de sardinas al día nos proporcionan la cantidad de omega 3 diario que necesitamos. Evidentemente, pues no te vas a comer 50 gramos de sardinas todos los días para tener tu omega 3 en línea, pero sí que te tomas 2 veces a la semana 150 o 175 gramos de sardinas. Quien te dice sardinas te dice boquerones o salmón, y ya estás cubriendo caballa, pescados que sean de tipo azul grasos y ya te estás cubriendo tus necesidades porque, claro, tú no puedes en un día tomar todos los alimentos de tal manera que todo sea perfecto. Entonces, lo que tienes que hacer es, por lo que estamos comentando, más o menos a la semana, balancear un poco todos esos nutrientes, ¿no? Entonces, si tú te tomas 2-3 veces a la semana 150, 200 gramos de pescado azul, puedes estar tranquilo que tus necesidades de omega 3 las vas a tener cubiertas, ¿sabes? Entonces, pues cuando diseñas el plato, pues también son muy importantes las legumbres, pues tanto o en potaje o en ensalada, pues como más nos gusten. O sea, yo las legumbres las consumo todo el año, parece que ahora en invierno te apetece un poco más algo así de cuchareo y calentito y tal, pero luego en verano pues hacer ensaladas estupendísimas con legumbres.
las puedes preparar. Mira que yo era de las que decía que hamburguesa vegetal son 2 palabras incompatibles, pero yo, por ejemplo, pues hago hamburguesas con legumbres y con un poquito de queso de este de untar y tal. Y bueno, pues es otra manera de consumir legumbres y que además a los niños, por ejemplo, en este caso, que a veces puedan ser más reacios al consumo de la legumbre, Oye, pues... Marco, por ejemplo, se ha llevado una pasta hecha a partir de lenteja roja, porque como lo de las lentejas no lo lleva muy bien y la Claro. pasta le encanta, pues bueno, es que lo come muy bien, ¿eh? La pasta de lenteja roja, que la hay ahora además en muchísimos sitios, Claro, se ha puesto de moda y es 100% harina de lenteja. Entonces, al final, pues a los niños, por ejemplo, mira, mi niña igual, mi niña come fenomenal los garbanzos, come fenomenal las alubias, pero las lentejas es que no puede con ellas. Entonces, ¿yo qué hago? Pasta de lentejas. claro. Y se lo come y se está comiendo su plato. A ver, no es como la pasta de harina, digamos, convencional, pero bueno, con una salsita de tomate o con algo así un poquito aderezado rico, la verdad es que da el pego, ¿eh? No, sobre todo porque necesitas la mitad, porque te sacia muchísimo, claro, sí. ¿sabes? Y además el tiempo que te produce de saciedad esa pasta no es el mismo que te produce una pasta de harina refinada, ¿sabes? Entonces, pero bueno, pues que hay muchas maneras de incorporar los alimentos a nuestra dieta de manera que estén ricos y que disfrutemos y sobre todo, ahora que ha salido Marco y que ha salido mi niña, pues yo pienso que es muy importante a los niños hacerles una educación nutricional desde pequeños. Básico. Y eso es un regalo que nosotros como padres les podemos hacer a los niños y que es algo que cuesta, o sea, porque claro, a mí mucha gente me dice, es que tu hija come de todo, digo, ya, pero es que no es fácil que tu hija llegue. Yo un día estaba en el supermercado y dice, mamá, por favor, compra judías verdes. Y estaba en el teléfono, me miraba y decía, ¿en serio te está pidiendo judías verdes? No sabes la suerte que tienes. No, no es suerte. Es trabajo, es acostumbrarles que te vean a ti también todos los días comer, es no hacerles una comida diferente para ellos, ¿sabes? Porque si al final ves a la gente que no, bueno, yo como esto, pero para el niño le hago los nuggets o para el niño le hago las salchichas, que además lo estás mal alimentando y le estás creando unos hábitos que no son los correctos. Hay que luchar un poco con ellos, la verdad, porque Marco no es buen comedor para nada. Es súper dulcero y todo, vamos, sobreviviría a base de helados si por él fuera, ¿no? Pero bueno, es algo que él tiene que asumir, que en casa se come, efectivamente, nosotros no hacemos una comida más que para todos en común. Y cuando le toca y digo, Marco, si tú quieres que yo te compre otras cosas que a ti te gustan más, como hay que comer de todo, pues tendrás que comerte a lo mejor también lo que no te apetece tanto. Y bueno, ahí poquito a poco vamos consiguiendo. Pero no es yo puedo entender que haya algo que no coman, porque, a ver, todos tenemos esa cosa claro, sí. que no comes nunca, pues porque te sienta mal o porque yo, por ejemplo, a mí me chiflan los pimientos, pero es que me hacen muchísimo daño. Entonces, bueno, pues hay cosas, siempre puedes entender que haya una cosa o dos, pero vamos, o sea, no puede ser que no coman de nada, porque entonces al final estás creándole un problema al niño, ¿sabes? Claro. Entonces, y bueno, hablando de los peques y con el tema de las rutinas, que yo creo que es otra cosa muy básica en ellos, ¿no? El organizar y estructurar rutinas, ¿no? Comentábamos un poco también la importancia de los horarios a la hora de alimentarnos. ¿Qué nos cuentas por eso? Pues mira, pero no solo los peques, o sea... No, digo en general, pero bueno, que... Claro, hay una ciencia ahora nueva, bueno, nueva no es tan nueva, pero bueno, que están empezando a estudiar, que se llama la cronobiología, su propia palabra te lo dice todo. Entonces, pues lo que estábamos un poco comentando antes, nosotros somos animales. Hasta hace poco tiempo en las casas no había luz eléctrica, no había televisión, bueno, internet ya ni muchísimo menos, ¿no? Pero entonces se vivía de acuerdo a la luz, de acuerdo a unas características, pues más o menos ahora nuestra vida es mucho más cómoda,
pero estamos, por decirlo de alguna manera, fuera de onda, ¿no? Nuestra biología... Compasados con los ritmos naturales, ¿no? Digo... Exacto, o sea, nuestra biología, mira, cuando nosotros por la mañana nos vamos a despertar, nuestro cuerpo, pues una hora antes de despertarnos, empieza a segregar determinadas hormonas para que nosotros nos despertemos, para que empecemos a funcionar. Entonces, claro, estos horarios de levantarnos tempranísimo, marcharnos a trabajar, a lo mejor hacer turnos de noche, lo de trabajar en turnos es horrible. Evidentemente, pues quien trabaja en turnos es que no puede hacer nada, porque tú no puedes luchar contra un trabajo en turnos, pero sí que puedes intentar de alguna manera que eso te afecte lo menos posible, ¿sabes? Entonces, el tema de los horarios es muy importante y, por ejemplo, con respecto a lo que te comentaba de las hormonas, pues nosotros tenemos mejor tolerancia a los hidratos de carbono, por ejemplo, por la mañana que por la noche, ¿sabes? Entonces, también es importante a veces cuando diseñamos ese plato y ese menú semanal, pues por las noches a lo mejor consumir menos hidratos de carbono, que sean hidratos de carbono complejos, como os decía antes, y, por ejemplo, todo lo que son hidratos de carbono, a ver, por ejemplo, las patatas, la pasta, el arroz, el boniato, todo este tipo de hidratos de carbono, si nosotros lo cocinamos y lo enfriamos y lo volvemos a calentar, en ese proceso de enfriado, en el cocinado y enfriado, el almidón se modifica, su estructura. Entonces, ese almidón se convierte en almidón resistente, que quiere decir que resiste la digestión. Entonces, es más difícil para nuestro cuerpo digerirlo, no nos produce esos picos de glucemia tan elevados y, además, para nuestra microbiota, ese almidón resistente es un excelente alimento. Entonces, es mejor enfriarlo. Claro, entonces, además de que nos sirve de lo que ahora se llama batch cooking, que es muy moderno el batch cooking, que es el tupper de toda la vida de la abuela, pero ahora se llama batch cooking y es muy moderno. Cuando nosotros, las legumbres pasa lo mismo, entonces cuando tú cocinas está muy bien tener unas patatas en el frigorífico o un poco de arroz en el frigorífico, o, por ejemplo, cuando tú cocinas unas legumbres y yo, por ejemplo, siempre hago legumbres y congelo, hago por lo menos para 2 o 3 veces y congelo, y entonces también hay que aprovechar el tiempo porque las legumbres te lleva el mismo trabajo hacer para una ración que para 5 y luego congelas. Pues todo ese tipo de alimentos, una vez que luego los vuelves a calentar, ese almidón resistente nos lo vamos a comer y nuestros bichillos intestinales se van a poner happy, happy, happy. ¡Qué bueno, qué bueno! Entonces, es un truco que además nos sirve para tener siempre ahí, digamos, en la recámara, pues cuando vienes deprisa y no sé qué hacer, pues oye, tienes... previsión, ¿no? Claro, pues por ejemplo unos boniatos asados, enciendes un par de boniatos, los pones en el horno, enciendes el horno, se asan, los metes en la nevera y los tienes ahí para un momento dado que los sacas, les pegas el calentón y ya tienes ahí tu almidón resistente, ¿sabes? O sea, eso es muy interesante, el tema del almidón resistente. Y luego, pues, se ha hecho otro estudio sobre comer temprano y comer tarde, ¿vale? Entonces, comer temprano era gente que comía a la 1 y comer tarde, gente que comía a las 4 de la tarde. Entonces, las personas que comían temprano tenían una mejor metabolización de los hidratos de carbono, con lo cual la glucosa en sangre no subía tanto, no les subía tanto el cortisol y entonces, como consecuencia de todo esto, tenían menos resistencia a la insulina y tenían menos síndrome metabólico, que es uno de los males de nuestro tiempo. Claro. O sea, que realmente sienta mejor comer tempranito, ¿no? Sí. Más que alargarlo a la tarde, ¿no? Así sí, sí. Tengo amigos que comen a las 4 de la tarde como norma, pero porque ya se han habituado a ese horario, no por trabajo. Pero nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Y comer temprano y cenar temprano, porque también hay gente que cena en el entorno de las 10, 10 y media de la noche. Y luego gente que se acuesta muy tarde. O sea, aquí estamos hablando de nutrición, pero al final, para tener un buen estado de salud, lo que necesitas es tener unos hábitos de vida saludables, ¿no? Y aparte de lo que comemos,
lo que descansamos es muy importante, un buen descanso es fundamental y hay gente que cena muy tarde, se acuesta muy tarde y eso tampoco es saludable. Y luego una cosa muy importante es que una vez que tú has entrado en un ritmo horario, pues respetar esos horarios y no hacer disrupciones, porque es muy común que tú hagas un horario más o menos toda la semana, pues adaptado a tu trabajo, y llega el fin de semana y en vez de comer a la 1, comes a las 4 y cenas a las 10:30 o a las 11 y ya vas con todo el horario cambiado. Entonces, bueno, pues lo haces un día, pues no pasa nada, pero por norma general, lo ideal es que evitar ese tipo de disrupciones horarias que además son tan comunes, sobre todo los fines de semana, ¿sabes? O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. Claro, qué bien. Y bueno, también teníamos ahí un poco en el tintero el tema, ahora que está tan de moda, de los ayunos, con el tema de los horarios, también lo podemos enlazar, ¿no? Sí, bueno, el ayuno intermitente es que sé, te digo, porque, o sea, no tengo tiempo de ver la televisión y sé que ha habido 2 programas sobre ayuno intermitente, a cada cual mejor, por lo que me han comentado compañeros de la profesión, pues no han estado muy acertados. Lo primero porque le llaman la dieta del ayuno intermitente y para empezar, el ayuno intermitente no es una dieta. O sea, ya empezando por ahí, no hay la dieta del ayuno intermitente. De hecho, a mí no me gusta hablar de unos hábitos de vida saludables, de una alimentación saludable adaptada a tus necesidades, pero la dieta no me acaba de gustar mucho. El ayuno intermitente ya es el primer error porque no es una dieta. Entonces, claro, la gente te pregunta, bueno, ¿es bueno, no es bueno? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo no lo hago? Pues a ver, cuando nosotros cenamos a las 8, por ejemplo, de la noche y desayunamos a las 8 de la mañana, pues ahí ya estamos haciendo un ayuno de 12 horas. Que ya es bueno porque nuestro cuerpo descansa de estar... Nosotros no estamos diseñados para comer cada 3 horas ni cada 4 horas. De hecho, si piensas en hace tiempo y no hace mucho tiempo, se pasaba mucha hambre, que tampoco era lo bueno, pero no había la disponibilidad que tenemos ahora mismo y a todas horas de alimentos continuos, ¿no? Entonces, un ayuno de 12 horas de cenar a las 8 y desayunar a las 8 ya nos va a proporcionar beneficios. Otros modelos de ayuno, pues por ejemplo, ese sería un ayuno 12-12, o sea, una ventana de 12 horas de no consumir alimentos, una ventana de 12 horas de consumir alimentos. Luego hay un ayuno que es 16-8, es quizá el más fácil de hacer si quieres ir un poco más allá de los 12, pero a lo mejor tampoco tienes que pasar de las 12 a las 16 de golpe. Lo puedes ir alargando un poquito cada día o un poquito cada semana. Eso ya va un poco en función de ti, de si eres capaz de hacerlo. Yo digo que el ayuno no es para todo el mundo. Yo lo hago. Yo hago ayuno intermitente, hago 16, 17, dependiendo más o menos, 16, 8, 17, 7, más o menos. Y yo lo que hago es que en vez de desayunar por la mañana temprano, desayuno es romper el ayuno, pues yo rompo el ayuno a mediodía. Otra modalidad de ayuno intermitente, pues es gente que se hace su última comida a las 4:30, 5 de la tarde y no toma nada hasta el día siguiente. Claro, porque, perdona que te interrumpa, Susana, pero con esto que dices, por ejemplo, ¿no? Con el tema que siempre han comentado de que el ayuno era la comida, o sea, el desayuno era la comida más importante del día, con el tema de alargarlo hasta el mediodía, ¿no nos perdemos esa comida tan importante? No, porque yo estoy desayunando a la 1. A ver, ¿Luego comes a la 1? Lo de desayunar y que sea la comida más importante del día está sobrevalorado. ¿Hay gente que necesita desayunar? Sí. ¿Hay gente que no necesita desayunar? Yo jamás he sido buena desayunadora, jamás. Sí, Juan Carlos tampoco. Claro, nunca. Y de hecho tuve una temporada que como el desayuno es la comida más importante del día, yo me obligaba a desayunar y no me iba bien. Y es más, yo entreno en ayunas.
O sea, yo me levanto, me preparo tal y me voy al gimnasio y entreno en ayunas. Y bueno, los entrenos en ayunas también, que yo lo hacía porque yo es la mejor manera que tengo de entrenar y como mejor me siento, pero luego al tiempo he descubierto que el entrenamiento en ayunas tiene unos beneficios que no te proporciona el entrenamiento si no entrenas en ayunas. ¿Sabes? Entonces, lo del desayuno es la comida más importante del día, pues es un mito. Hay personas que necesitan desayunar, que se levantan y necesitan desayunar porque se levantan con las pilas muy poco cargadas y necesitan esa comida y no pueden no hacerla. Por eso, ¿el ayuno es para todo el mundo? No. El ayuno es para alguien que quiere hacerlo, que le apetece y que se sienta cómodo. Tampoco tienes que sufrir por hacer ayuno, ¿sabes? A lo mejor hay gente, yo por ejemplo, yo puedo perfectamente no desayunar, pero yo no me puedo ir a la cama sin cenar, porque yo si no ceno no duermo. Si estoy en cama y tengo hambre, no duermo. Entonces, pues mi funcionamiento y mi ventana de ayuno es esa. Hay otras personas pues, que pueden perfectamente no cenar y necesitan desayunar y hay personas que no pueden estar más de 12 horas. Por ejemplo, un diabético, yo no le aconsejo que haga un ayuno, por ejemplo, porque ya un diabético puedes tener pues, unas fluctuaciones con la glucosa que no, o sea, por eso te digo, ¿es para todo el mundo? No. ¿Te proporciona beneficios metabólicos? Sí, está demostrado que te proporciona beneficios metabólicos, pero tampoco nos vamos a poner locos con el ayuno, el que le apetezca. O sea, yo me siento muy cómoda haciendo ayuno. Igual que luego te levantas un día y te apetece desayunar, pues porque te levantas muerto de hambre y si ese día no voy a entrenar, porque yo sí tengo que entrenar, no puedo desayunar, pero si ese día no voy a entrenar, pues me tomo mi tostada de pan maravilloso que aprendí a hacer en vuestra escuela, con mi aceite de oliva y mi cafetito y tan ricamente. O sea, tampoco hay que ser cuadriculados con el ayuno. Yo creo que en general una cosa que también debemos recuperar es escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Yo creo que cuando efectivamente, como tú decías, ¿no? Hay cosas o alimentos, ¿no? Que independientemente que seamos alérgicos o no, intolerantes o no, hay alimentos que nos caen peor que otros, ¿no? Y cuando eso escuchamos un poco a nuestro cuerpo y vemos que efectivamente cada vez que comemos ese alimento nuestro cuerpo no se siente del todo bien, al final, ¿no? Es eso, ¿no? Y decir, si mi cuerpo me lo está pidiendo, es porque a lo mejor, ¿no? Lo necesita, ¿no? Entonces, un poco esa escucha también de decir, también podría ser lo que comentamos del azúcar, que hemos acostumbrado al cuerpo a otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos que valorar y por lo menos poner un poco de atención, ¿no? De lo que también se denomina lo que es alimentación consciente, ¿no? De poner conciencia un poco en los hábitos que tenemos, ¿no? Yo, mira, fíjate, sin saber que era celíaca, yo de pequeña, pues en casa, como en todas las casas, creo, se desayunaba pan. Y más entonces porque no había cereales de desayuno, no había toda la batería de cosas que hay ahora, ¿no? Y yo recuerdo que había veces que me hacía con una sartencita chiquitita que tenía mi madre, me hacía un poquito de arroz blanco para desayunar. Y me caían unas petas de mi madre que alucinas. Igual mi madre nos está viendo y está ahí, pues eso. Bueno, las madres lo hacemos siempre lo mejor que podemos. Claro, siempre. O sea, lo tengo claro, ¿no? Pero a mí el cuerpo no me pedía pan, me pedía arroz. Y claro, no me pedía pan porque yo era celíaca y el pan pues no me iba. Igual que cuando mis amigos, ya luego cuando eres más jovencita y mis amigos, lo típico en Galicia, nos vamos a tomar unas estrellas, Estrella Galicia, yo jamás me tomaba una cerveza. Es que a mí la cerveza me caía fatal. Y yo me pedía una sidra. Pues esas cosas que tu cuerpo, lo que tú dices, ¿no? O sea, el azúcar no lo escuchemos mucho porque también el cuerpo nos hace cortocircuito, ¿sabes? Pero bueno, ¿sabes por qué nos lo está demandando, no? Y también el decir, oye, a lo mejor es que me estoy pasando de tomar azúcar, ¿no? Y ser consciente de que eso puede estar pasando. Sí, bueno, y a lo mejor puedes tener una hipoglucemia también, o sea, que hay que tener un poco, pero sí que es verdad que yo soy partidaria, pues, de lo que tú dices, ¿no? De escucharnos. A ver, la gente cuando no se alimenta bien lo sabe. O sea, yo cuando viene gente que venga a consulta y una de las cosas que les pregunto siempre, hacemos una entrevista muy intensa de hábitos y todo, y una de las cosas que pregunto es, ¿consideras que sigues una dieta equilibrada? Y el que no la sigue, porque a veces seguir una dieta equilibrada y no tienes, pues a lo mejor el peso que a ti te gustaría tener.
porque luego esa es otra historia, ¿no? Pero el que no sigue una dieta equilibrada lo sabe y te lo dice y te lo reconoce porque evidentemente si acudes a un profesional lo que no puedes hacer es mentirle Claro, no y tiene el que lo hace mal lo sabe y es consciente de que no está haciendo las cosas bien, Pero es que ¿sabes? además lo comentábamos antes, Susana, que yo cuando a lo largo de la vida vas organizándote más los menús, y puedes hacer una dieta más sana, llevar esos hábitos saludables de sueño, de ejercicio, en fin, lo que ya yo creo que muchos sabemos, pero luego cuesta aplicar, ¿no? Pero cuando lo hacemos de verdad, nuestro organismo nos lo agradece tanto, tenemos tanta energía y digamos, nos sentimos tan bien que realmente ves una gran diferencia cuando realmente no lo estás haciendo. O sea, que lo notas verdaderamente que eso que estás haciendo y esas cosas tienen una consecuencia muy grande sobre nuestro organismo, ¿no? Y en la energía se nota muchísimo. Te pasa mucho eso, ¿sabes con qué? Con el entrenamiento. O sea, hay días que te levantas, que tienes que entrenar, también hay que descansar de los entrenamientos, ¿eh? No hay que entrenar a lo loco todos los días porque el cuerpo también necesita descansar. El deporte es un estrés, es un estresor para el cuerpo. Entonces, está bien someter al cuerpo a estrés de vez en cuando y que el cuerpo pueda recuperarse de estrés, pero si tú ese estrés es continuo, lo que le vas a provocar es un aumento de cortisol. Entonces, el deporte también tiene su punto como todo, como todo. El equilibrio, ¿no? Al final yo creo que el punto está en el equilibrio, ¿no? Entonces, cuando tú tienes tus entrenos más o menos programados y hay días que te toca entrenar y a ti te ha coincidido que me has escrito y yo es que estoy en la bici, pues hay días que dices, hoy no quiero entrenar porque me levanto perezosa y no tengo ganas de entrenar. Pero sabes que tienes que hacerlo y que es el día que toca y que tú debes hacerlo. Y luego cuando lo haces, tienes una satisfacción, primero porque te llenas de energía, como tú dices, y luego porque por otro lado tienes esa satisfacción de que has peleado contra no sé cómo explicártelo, contra esa pereza, ¿no? O contra esa, has peleado y has vencido. Vaguería. Claro, has vencido, has sido capaz de vencer eso, ¿no? Y eso también es importante, Sí, ¿sabes? y luego después te sientes mucho mejor. O sea, es un cansancio además muchas veces que en las sociedades que tenemos son sociedades en las que estamos en trabajos muy mentales, ¿no? Con poco ejercicio físico. Y al final lo bueno del ejercicio físico es que paras la mente y el cansancio que nos sobreviene es tan corporal y físico que te hace sentir más relajado y duermes mucho mejor. Y luego las endorfinas que generas cuando haces deporte. O sea, la endorfina es una droga, pero que es una droga muy potente, ¿sabes? Lo que pasa es que es una droga buena que la genera nuestro propio cuerpo y que nos pone ahí arriba con un nivel de bienestar absoluto, ¿no? Entonces, por eso muchas veces luego cuando no puedes entrenar o no puedes, tienes esa sensación, porque bueno, hay días, si te viene un día de pereza, pues vale, pero cuando estás en una temporada que no puedes entrenar por circunstancias o porque tengas una lesión o por cualquier cosa, pues estás ahí con un come desesperado porque se te baja el nivel de endorfinas y tu cuerpo está acostumbrado a tener ese nivel de endorfinas, como cuando un drogadicto se toma su droga. Igual, ¿sabes? O sea que bueno. Pues estupendo, Susana. Pues ha sido un placer charlar de todas estas cosas contigo. Les vamos a decir a nuestros oyentes que nos digan, bueno, a ver si les ha gustado esto que hemos preparado en esta tarde de té. Y bueno, que nos sugieran si les apetece que organicemos alguna otra tarde y que les contemos otras cosas sobre alimentación que les puedan interesar. ¿Te parece? Claro, me parece estupendo. Y para bueno, lo si que tienen también de lo que hemos comentado o de la charla de hoy, pues que nos la dejen también en los comentarios del canal y de Facebook y bueno, pues iremos ahí. Las contestaremos, sí, claro que sí. Claro que sí, pues nada, Susana, un verdadero placer, aunque sea online, de estar contigo este ratito. Y esperemos que nuestros oyentes nos demanden muy prontito volver a juntarnos y contar cosas chulas. Sí, pero a ver si pronto pasa todo esto, toda esta mala situación que tenemos
y podemos hacer un té así de mesa camilla. No, la verdad es que este bicho, pues a ver, hay que ser responsables. Ahora mismo el momento es para hacer lo que estamos haciendo, para estar en casa Sí, pero se echa de menos, el poder estar presencialmente compartiendo y chocando brindis de taza. Y los abracitos que te das y esas cosas, eso se echa mucho de menos. Son Pero muy bueno, importantes. todo pasará. Seguro. Sí, vamos a pensar que en algún momento tiene que pasar. Sí. Ahora es momento pues de eso, de otras cosas. Bueno, pues como sea, vamos a estar aquí, vamos a seguir haciendo cosas, así que invitamos a nuestros oyentes a que nos compartan también cuáles son sus inquietudes y que podamos un poco pues contarlas desde nuestra perspectiva. Así que nada, un fuertísimo abrazo, Susana. Y para vosotros también. Nos vemos muy pronto. Sí, un placer haber compartido con vosotros este rato. Bueno, hasta luego. Chao.